Hola, buenas tardes. Soy Ana Belén y voy a intentar ayudaros con la corrección de un modelo de examen para la segunda evaluación de cuarto de inglés. ¿De acuerdo? Bueno, fijaos, comenzamos. A ver si me deja mover esto. Ahora sí. Mira, en el primer ejercicio tenemos la voz pasiva, ¿vale? Lo primero que tenemos que mirar es si al final de la oración nos indica que hay que completar, hay que conjugar el presente, el pasado o el futuro. Mirad, en la primera nos dice presente, ¿vale? Pues según el sujeto, si es singular o plural, así tendremos que completar el huequecillo, ¿vale? Mirad, si el sujeto de la oración es singular, rellenaremos con is. Y si el sujeto de la oración es plural, rellenaremos con are. Tanto el uno como el otro, si os acordáis, es el presente simple del verbo to be, ¿vale? Is o are escrito, are pronunciado. Más, tanto ya sea is singular, are, la R entre medias, como en plural, tendremos que rellenar con el participio pasado del verbo que tenemos entre paréntesis. Mirad, decíamos en el pasado que teníamos dos tipos de verbos. Verbos irregulares, ¿vale? Mirad, ¿veis? Verbos irregulares, damos un trocito de la lista de verbos irregulares. Mirad, si se tratara de un verbo irregular entre paréntesis, tendríamos que ir a la cuarta columna, el participio pasado, ¿vale? Mira, tenemos en la primera el infinitivo en inglés, el infinitivo traducido en español, el pasado que no toca ahora y el participio pasado, ¿vale? Y el segundo tipo de verbos sería verbos regulares, ¿vale? Como es este caso, ¿vale? La mayoría aquí, como puedo ver, todos son regulares, ¿vale? Luego voy a tener que conjugarlos, el participio pasado, añadiéndoles de dedo o ed. Bueno, fijaos, la tarea es algo, está en singular, luego voy a tener que rellenar con is, ¿vale? Más el participio pasado del verbo entre paréntesis, que como ya os he dicho, como es un verbo regular, le vamos a tener que añadir, en este caso, ed, ¿vale? Check, checked. La número 2, si os dais cuenta al final, dice pasado, ¿vale? Pues aquí igual tenemos que mirar, como antes, si el sujeto de la oración es singular o plural. Si antes tenía que rellenar o elegir entre is, singular, o are, la R entre medias, como en plural, aquí tengo que completar con is, was, terminado en S, de singular, o were, la R entre medias, como en plural, más el participio pasado del verbo. Como vuelve a ser un verbo regular, hay que añadirle de o ed. Mirad, quedaría de esta manera. Hemos dicho como está en pasado y el sujeto es plural de letters, las cartas, rellenaremos con were más el participio pasado del verbo que está entre paréntesis. Como ya de por sí terminan en e, solamente le añadimos de dedo. La número 3, ¿veis que dice futuro? En el futuro ya aquí ya me da igual que el sujeto sea singular o plural. Para todos vamos a tener que rellenar con will be, espera que lo voy a subir un poquito que se vea bien, will be más el participio pasado del verbo, entre paréntesis, que vuelve a ser un verbo regular, le añadimos, en este caso, ed, ¿vale? La número 4, volvemos al presente. Recordad que teníamos que rellenar con is, singular, are, la R de entre medias del plural, más el participio pasado del verbo, que vuelve a ser un verbo regular, luego hay que añadirle de o ed. Mirad, dice estos ordenadores, es plural, luego rellenaremos al ser presente con are, que se me ha ido un poquito para arriba, are, más el verbo que está entre paréntesis, le añado una de dedo, ¿vale? La número 5, pasado. Había que rellenar con was o terminado en S como singular, o were, la R entre medias como plural, que también contiene una R, más el participio pasado del verbo entre paréntesis, que vuelve a ser regular, luego hay que añadirle de o ed. Mirad, dice, tened cuidado porque veis que dice aquí experimento, como es la primera, o sea, la última palabra antes del hueco a rellenar, parece que es singular, pero es que tenéis que ir al principio, dice los resultados. Eso es plural, ¿vale? Como está en pasado, rellenaríamos con were, ¿veis? La R de plural, más el verbo que hemos dicho que era regular, le añado una D de dedo. La 6, futuro, ¿vale? Futuro para todos, ya daba igual que fuera singular o plural, para todos, rellenaremos con will be, más el participio pasado del verbo entre paréntesis. Como es un verbo regular, le añado, en este caso, una D de dedo.
La 7, fijaos, dice pasado. Pasado había que elegir entre was singular o were, la R de entre medias, de plural, más el participio pasado del verbo que está entre paréntesis, ¿vale? Es un verbo regular, le tenemos que añadir de o ed, ¿vale? Comienzo con was o were. En este caso, Dina, la cena, es algo singular. Was, y el verbo entre paréntesis, que hemos dicho que era regular, le añado una de dedo. La número 8, veis que dice presente. Había que aquí rellenar, elegir entre is singular o are, la R entre medias como en plural. La lección, la clase, es singular, ¿vale? Is, perdona, que se ha colado esto aquí. Is más el verbo que está entre paréntesis, explain, que vuelve a ser regular, le tengo que añadir de o ed. En este caso le voy a añadir, ed, ¿de acuerdo? Venga, el siguiente tipo de ejercicio, ¿vale? Primer tipo de condicional. Mirad, lo tengo aquí, este esquemita, ¿vale? Esto lo tenéis en el resumen de los temas, ¿vale? Lo tenemos colgado en la página web de CEPA Montes Norte, de nuestro Centro de Educación de Personas Adultas, ¿vale? En el blog de inglés, en el módulo 4, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, fijaos, veis que dice aquí primer tipo de condicional, ¿vale? Sería pues el del si yo fuera rico, como en la canción de la película, ¿vale? Mirad, ¿veis? Dice, si una condición... me he saltado, la canción va para el segundo tipo de condicional, pero es que me gusta mucho cantar, perdón, ¿vale? Mirad, dice, aquí se ve mejor, si yo estudio, si tú estudias, tú aprobarás el examen, ¿vale? Mirad, ¿veis? A continuación de if, esta conjunción condicional sería el equivalente a nuestro si, if, ¿vale? Justo a continuación de if, siempre vamos a conjugar el verbo que venga entre paréntesis en presente simple, ¿vale? El presente simple, fijaos, tengo aquí el esquemita, ¿vale? Presente simple, que por un lado iba el verbo to be, ¿vale? Que sería rellenar con am, are o is, según cuál sea el sujeto de la oración, ¿vale? En negativa añadiéndole not, y en interrogativa pues que comenzaríamos con am, are o is. Y para el resto de los verbos que decimos en clase, que en afirmativa, si la oración está en afirmativa, tengo que tener en cuenta el sujeto de la oración. Si el sujeto de la oración es uno de estos tres, he para él, she para ella, it para una cosa, animal o lugar, ¿vale? Al verbo le tendremos que añadir s o es, según en qué termine el verbo, ¿vale? Eso lo vamos a ir viendo sobre la marcha, ¿vale? Si la oración está en afirmativa, pero el sujeto de la oración no es de la tercera persona del singular, no es de estos tres, ¿vale? El verbo se va a quedar tal cual aparezca entre paréntesis, ¿de acuerdo? Y luego ya en negativa y en interrogativa, que vamos a necesitar el verbo auxiliar, un verbo auxiliar, ¿vale? Va a auxiliar, va a ayudar al verbo principal, el que viene entre paréntesis, a convertirse a negativa o interrogativa, ¿vale? Tenemos que elegir entre do escrito, o das, do es, escrito, ¿vale? Para los tres, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué tal nos sale. Fijaos. Mirad, hemos dicho que a continuación de if siempre vamos a tener que conjugar el presente simple, ¿vale? Fijaos, pues aquí a continuación de if tenemos que conjugar el presente simple de este verbo, ¿vale? Hemos dicho que el presente simple, en afirmativa, como es este caso, la única precaución es si el sujeto de la oración fuera uno de los tres, ¿vale? De la tercera persona del singular. Como no es el caso, fijaos que bien, el verbo se va a quedar tal cual aparece entre paréntesis, help, ¿de acuerdo? La número 2, fijaos, dice she won't. Este won't es la abreviatura de will más not. Y ya viene aquí if, nuestra conjunción condicional si. A continuación hemos dicho que siempre vamos a tener que conjugar el presente simple, el de los tres jorobados, la tercera persona del singular. Fijaos, tenemos it. It pertenece a esos tres, he para él, she para ella, it para una cosa, un animal, un lugar, ¿vale? Entonces, en este caso, al verbo entre paréntesis, rain, le vamos a añadir una S, ¿de acuerdo? En la 3, a ver, aquí que baje un poquito, que si no se queda muy arriba lo que escriba. Mirad, en la 3, a continuación de if, hemos dicho que hay que rellenar con el presente simple de los tres, de la tercera persona de singular, si toca.
Y en negativa interrogativa, que me tenía que acordar de los auxiliares do escrito, o das, do es escrito, ¿vale? Más todo lo que viene entre paréntesis. Mirad, they no es de los tres, ¿vale? Ni he, ni she, ni it, ¿vale? Entonces aquí no sería das, do es escrito, sería do escrito, más todo lo que viene entre paréntesis, ¿vale? La número 4, fijaos, will you be angry, luego las traduciré, ¿vale? Por curiosidad para vosotros, ¿vale? Fijaos, a continuación de if, la conjunción condicional si, ¿vale? Tendríamos que conjugar el presente simple, ¿vale? Mirad, entre paréntesis veis que viene be, el verbo to be, por así decirlo, hay que echarle de comer aparte, ¿vale? Aquí no es lo de añadirle s ni es, ¿vale? Aquí, según cuál sea el sujeto, en este caso I, había que rellenar con am, is o are. En este caso, si os acordáis del presente del verbo to be, sería I am, ¿vale? La número 5, ¿veis que dice if we don't get a taxi? Si no cogemos un taxi, ¿veis que hay una coma? Esto es un truquillo. Si a continuación de la coma tenéis que rellenar el huequecito, aquí sabéis que tenéis que rellenar con will más el verbo tal cual. Eso es un truquillo, ¿vale? Si lo que tenéis que rellenar va a continuación de la coma, ¿vale? Y la última, la 6, you will be hungry if, ¿veis que está aquí if? Lo que va a continuación de if siempre va a ir conjugado en presente simple, ¿vale? El de los tres jorobados, la tercera persona singular, he para él, she para ella, it para una cosa, animal o lugar, que en afirmativa decíamos que habría que añadirle s o s, si el sujeto fuera uno de esos tres, y en negativa interrogativa que nos teníamos que acordar del auxiliar do escrito, o das, do es escrito, más lo que viene entre paréntesis. Fijaos, you, como no es de la tercera persona singular, ¿vale? No necesita s, ¿vale? Lo vamos a rellenar con do escrito, más lo que viene entre paréntesis, ¿de acuerdo? Y ya tendríamos el ejercicio hecho. Mirad, voy a traducirosla, por curiosidad, fijaos. Si tú me ayudas, yo terminaré más deprisa. Ella no vendrá si llueve. Si ellos no se dan prisa, ellos perderán el tren. ¿Te enfadarás si yo llego tarde? Si nosotros no cogemos un taxi, nosotros caminaremos a casa. Claro, Y la 6 dice, tú estarás hambriento, o vosotros estaréis hambrientos, si tú o si vosotros no tomáis el desayuno, ¿vale? Vamos al segundo tipo de condicional, fijaos. El segundo tipo de condicional tengo aquí el esquemita, ¿vale? ¿Veis? Aquí un ejemplo, ¿vale? Fijaos, dice, si yo ganara, este sí que es el de la canción, que antes es que me he ido ahí a la canción, ¿vale? El si yo fuera rico, ¿vale? Pues si yo ganara o ganase la lotería, yo me compraría, condicional, porque lo primero tendría que ganar la lotería, me compraría para poder comprarme un yate. O si yo tuviera un mejor salario, ¿vale? Yo podría, volvemos al condicional, viajar más, ¿vale? Luego fijaos, si antes en el primer tipo de condicional, a continuación de if, siempre conjugamos el presente simple, el que le digo yo, el de los tres jorobados en afirmativa y en negativa interrogativa con do o das, aquí a continuación de if, la conjunción condicional si, ¿vale? Aquí siempre vamos a conjugar el pasado simple, ¿vale? El pasado simple, ¿de acuerdo? Ahora lo vamos a repasar, ¿vale? Y luego a continuación de la coma, si antes a continuación de la coma siempre iba a venir will, ahora aquí va a venir el condicional. En este caso siempre vamos a intentar rellenar, vamos, en este ejercicio tenéis que elegir, ¿vale? Vais a buscar el condicional, la partícula would, que va a convertir al verbo que le sigue en condicional, ¿vale? Vamos a ver el ejercicio, a ver qué os parece. Mirad. Dice aquí, a continuación de if, hemos dicho siempre va a ir el pasado. Y después de la coma va a venir el condicional con would, W-O-U-L-D, más el verbo tal cual. Vamos a ver las opciones. Fijaos, la A ya la hemos fastidiado, porque aquí am, esto es presente, y hemos dicho que en el segundo tipo de condicional, a continuación de if, tiene que venir un tiempo verbal en pasado. En la B podría ser, ¿veis que dice where? ¿Vale? ¿Vale?
La B la dejamos como candidata. La C de casa, fijaos, was también es el pasado, o sea que podría ser. Vamos a desempatar entre la B y la C. ¿De qué manera? Pues fijaos, a continuación de la coma hemos dicho que tiene que venir un verbo condicional con would, W-U-L-D, could, C-O-U-L-D o might, que no venía en el esquemita, pero os lo digo yo, ¿vale? Podría, ¿vale? Se traduciría como podría. Fijaos, entre la B, would, y la C, will, pues aquí veis tenemos would, el condicional. Luego aquí, la número 1, vamos a tener que rodear, a ver si me deja, la B, ¿vale? Pues no me sale como yo quería, pero bueno, lo ve, ¿no? Más o menos. Aquí lo pongo un poquito más grande. Ahora sí, lo veis, ¿verdad? ¿Vale? A continuación de if el pasado con where y luego el condicional would, ¿de acuerdo? Vamos a la número 2. Fijaos, dice, a ver, voy a borrar esto. Dice, if, a continuación de if, el tiempo verbal studied, ¿vale? El pasado, sí, el pasado. Si él estudiara más, a continuación de la coma hemos dicho que tenemos que rellenar con would. Luego, fijaos, tenemos que elegir la opción C. Entre la A, la B y la C, la única que está escrita en condicional con el would, ¿vale? Sería la C. En la número 3, fijaos, ella, lo que sea, if y lo que sea. Yo aquí la pista que os doy es que a continuación de if, ¿vale? La conjunción condicional sí siempre va a tener que ir escrito el tiempo verbal que sea en pasado. Y por delante de if va a ir el condicional would, ¿vale? Vamos a ver las opciones, fijaos. Entre la A, la B y la C, claro, aquí veis que pone un would, y en la C de casa también hay un would, ¿vale? Pero es que hemos dicho que a continuación de if siempre va a ir conjugado el tiempo verbal en pasado. No va a aparecer el condicional con would, ¿vale? Luego entre la A y la C, que son las únicas que contienen would, ¿vale? Tengo que rellenar con la A, porque a continuación de if nunca va a ir would, como nos indica aquí en la C de casa, ¿vale? El condicional would siempre va a ir por delante de if, y a continuación de if va a ir el pasado, ¿veis? Entonces la A, would al principio, y el pasado, en este caso el pasado del tiempo del verbo, perdón, have, had, ¿vale? Rellenaríamos con la A. A ver si me deja moverlo. Ahí, y un poquito más grande que lo veáis bien, ¿de acuerdo? Ahí lo tenéis. La número 4, fijaos. A continuación de if hemos dicho el pasado simple y después de la coma, ¿la veis ahí? Va a ir el condicional con would. Si veis entre la A, la B y la C, la única que en segunda posición, ¿vale? Después de la coma, segunda posición que contiene el condicional would, fijaos, sería la B. Ya podéis descartar la A, que no contiene el condicional would, ni la C, que tampoco contiene el condicional would, como sería la B. ¿Veis? A ver si me sale. Hasta ahí. Esta vez ha quedado bien, ¿vale? ¿Vale? Had, que iría justo a continuación de if, el pasado simple, y a continuación de la coma, el condicional would. Si nosotros tuviéramos una casa más grande, nosotros nos compraríamos, conseguiríamos, pues rescataríamos, por ejemplo, de una perrera, pues un perrito, ¿vale? Seguimos con el segundo tipo de condicional. Venga, vamos a ver, la 5. ¿Veis que ya tiene aquí would, ¿vale? Bueno, pues ahora me tengo que preocupar que a continuación de if el verbo vaya en pasado, ¿vale? Si os dais cuenta, entre las tres opciones que hay, a ver que lo baje un poquito, si no, no se ve del todo. Mirad, la C ya la puedo descartar porque would hemos dicho que nunca va a aparecer a continuación de if. La C la descarto. Y entre la A y la B hemos dicho que a continuación de if tiene que ir el tiempo verbal en pasado. Have es infinitivo, es presente, ¿vale? Luego tiene que ser la B. A ver que ahora me ha quedado esto demasiado grande. Ahora lo muevo un poquito. ¿Lo veis? ¿Vale? A continuación de if, el pasado, had. ¿Viajarías más si tú tuvieras más tiempo? Obviamente, pues sí, ¿no? No sé vosotros. Y por último, la 6, fijaos. Mira, nos dice nosotros. Hemos dicho que por delante de if tiene que venir el condicional con would. Y a continuación de if, el tiempo verbal en pasado. De las tres opciones que vienen aquí, ¿vale? Ya para empezar, la única que contiene el condicional, la partícula para transformar el verbo que toque en condicional sería would. De las tres opciones, la única que contiene would es la A, ¿vale? Would, y luego en segunda posición, a continuación de if, el pasado, en este caso were. Nosotros, con el would, nos relajaríamos si todos nuestros problemas
fueran, que no se veía, fueran solved, solucionados, ¿vale? Resueltos. Entonces sería la opción A, ¿vale? En este ejercicio, como es de elegir, ¿vale? Pues ya podéis jugar con eso de siempre buscar justo por delante de if o a continuación de la coma, como hemos visto antes, la opción del condicional con would, ¿vale? Este se ve bastante bien, ¿vale? Venga, seguimos. Ahora quito lo del circulito este porque si no, no me va a dejar seguir trabajando. Mirad, en la número 5, a ver que no me deja ver, en la número 5 es el ejercicio que hay que rellenar con los pronombres de objeto, ¿vale? Aquí lo bueno, pues que fijaos, nos viene, a ver, perdona, que sale esto aquí, viene en negrita la parte de la oración que me va a indicar qué pronombre de objeto tendré que utilizar. Mirad, tengo aquí la lista, ¿veis? La parte que está en negrita, ¿vale? Me va a dar pistas de a qué pronombre personal de sujeto se refiere, ¿vale? Y según ese pronombre personal de sujeto, no va a venir normalmente como pronombre personal, pero viene una serie de palabras, ¿vale? Y yo la sustituyo en mi cabeza, o si lo queréis escribir en una hojita aparte, ¿vale? Digo durante el examen, ¿vale? Escribís los pronombres personales de sujeto, yo, tú, él, ella, para una cosa, un animal o un lugar, nosotros, vosotros, ellos, ¿vale? Y su correspondiente pronombre personal de objeto, ¿vale? Por ejemplo, yo soy Ana Belén, este regalo es para mí, ¿eh? Tú eres Luisa, ese coche es para ti, ¿vale? Y así sucesivamente, ¿eh? Para mí, para ti, para él, para ella, para, por ejemplo, para el perrito, ¿vale? Para nosotros, para vosotros y para ellos, ¿veis? Entonces me tengo que fijar en lo que viene en negrita en la oración, ¿vale? Y en función de eso así tendré que rellenar con un pronombre personal de objeto u otro. Esto lo tenéis que saber bien, esta correspondencia, ¿de acuerdo? Vamos a ver el ejercicio. Mirad, dice, compré los tickets, las entradas, ayer, ¿vale? Las entradas serían, tener cuidado porque aunque sea una cosa, en el momento que está en plural, ya en mi cabeza yo lo sustituyo por they, pues su correspondiente sería them, ¿vale? Pues eso es con lo que yo tengo que completar. Them, ¿de acuerdo? La número 2, mirad, está en negrita John, ¿verdad? Sara invitó a John. John sería él, su correspondiente him, ¿vale? A ver, him. La número 3, fijaos, nosotros ya hemos limpiado ¿el qué? La casa. La casa es una cosa en singular, su correspondiente, fijaos, es tan fácil como que se queda igualito, pero claro, hay que aprendérselo. Esta lista, las dos listas, mejor dicho. La primera ya se supone que la tenéis que conocer o saber. La siguiente, fijaos, perdón, la número 4, la maestra, por ejemplo, explicó la lección. La lección es una cosa, está en singular y no es una persona. Su correspondiente, otra vez, it. ¿Vale? Pues aquí empezamos con it. La número 5, mirad. ¿Puedes ayudar a mi hermana y a mí? ¿Nos puedes ayudar con este proyecto? Fijaos, mi hermana y yo, a ver, ¿por qué pronombre lo sustituiréis vosotros? Personal de sujeto. Mi hermana y yo somos nosotros, luego su correspondiente us. ¿Vale? Can you help us? ¿Nos puedes ayudar? Y por último, fijaos, no puedo encontrar mis llaves. Mis llaves, aunque sea una cosa, no es it. Como es plural, mis llaves serían they, su correspondiente them. ¿Vale? Luego aquí completo con them. ¿Vale? Bueno, pues recordad que esta correspondencia, esto ya lo tenéis que saber, ¿vale? Porque esto ya desde primero lo hemos machacado mucho, ¿vale? I, you, he, she, it, we, you, they. Pues ahora su correspondiente, ¿vale? Me, you, him, her, ¿vale? Esto estudiarlo bien, porque claro, es que es una pena si no, ¿vale? Y recordad que tenéis que sustituir en vuestras cabezas, ¿vale? Lo que viene en negrita por uno de estos pronombres personales de sujeto y en función, perdón, por lo que lo sustituyáis en vuestras cabezas, así tendréis que completar el huequecito del ejercicio con uno de estos pronombres de objeto, ¿vale? Venga, fijaos, en el último ejercicio, ¿vale? Aquí nos dice, porque hay los condicionales mezclados, ¿vale? A ver que suba esto, que no veáis lo anterior y no os líes. Fijaos, como siempre hay algún truquito, ¿vale? Si os fijáis en el sujeto de la oración condicional, ¿vale? Que empieza con if, con la conjunción condicional sí, sí, si llueve, si tú,
¿vale? Va a haber algunas que a lo mejor dejároslas para el final, ¿vale? Por si acaso no veis bien la correspondencia entre la primera parte y la segunda, ¿vale? Pero va a haber otras que, fijaos, va a funcionar. ¿Veis que aquí dice you? A ver, me acuerdo cómo subrayarlo, ¿vale? Resaltar, en azulito, ¿vale? ¿Veis que dice, si tú estudias más, fijaos, tú aprobarás el examen. Luego, fijaos, la número 2, aquí escribiría la E. No vayáis a hacerlo con flechas porque llega un momento cuando estamos corrigiendo, ¿vale? Al profesor que le toque corregir, que no sabe dónde empieza y dónde termina la flecha, ¿vale? Poned, o por aquí delante ponéis su correspondiente, ¿vale? A, B, C, D, E, F, G, lo que sea, ¿de acuerdo? Mirad, en la número 3, ¿vale? Vuelvo con lo del subrayado, que creo que funciona. Fijaos, mirad, si yo gano la lotería, ¿vale? O si yo ganara la lotería, yo, en este caso es el primer tipo de condicional, si yo gano la lotería, yo, ¿lo veis? Me compraré una nueva casa. Luego esta sería la D de dedo. A ver, la D de dedo. ¿Veis un poquito así cómo funciona? Que normalmente funciona, ¿eh? Fijaos, dice, si ella tuviera más dinero, vais buscando, anda, fijaos, she, el único que tiene she, ¿vale? Ella viajaría más. Luego aquí va a ir, a ver, escrito la B, ¿de acuerdo? Vamos para allá. Fijaos, la número 5. ¿Veis que dice si ellos? Esta cambia un poquito. Bueno, que no he subrayado delante, pero bueno, si ellos no vivieran tan lejos, aquí ya cambia, ¿vale? Si ellos no vivieran tan lejos, nosotros, que como empieza con el mismo sujeto, ¿vale? Nosotros les visitaríamos a ellos, ¿veis? Este them, les visitaríamos a ellos, ¿eh? Si ellos no vivieran tan lejos, nosotros les visitaríamos a ellos con más frecuencia, ¿vale? Luego aquí va a ser, en la 5, va a ser la C de casa. La número 6, vuelvo con el subrayado. Fijaos, dice, si él fuera más alto, él, ¿veis? De todas las oraciones aquí para completar, la única que comienza con el mismo pronombre que esta sería la A, ¿eh? Dice, si él fuera más alto, él jugaría al baloncesto profesionalmente, ¿veis? Luego aquí sería la A. ¿Vale? Entonces ya nos queda por descarte la número 9. Dice, si llueve mañana, nosotros nos quedaremos at home, en casa. ¿Vale? Luego sería aquí la F, ¿veis? Hemos ido haciendo las que se veían un poquito mejor y hemos dejado para el final la que no se ve tan bien. Ya por descarte ya no queda más remedio, ¿vale? Entonces, ¿veis más o menos cómo podéis jugar, por así decirlo, con los pronombres de la oración condicional? Y aquí la otra parte de la oración condicional, ¿de acuerdo? Bueno, pues espero que os haya ayudado. Venga, un saludo y ánimo para el examen. Hasta luego.